El Sol de Margarita presenta Entre Coche y Cubagua. Buenos días para aquellos que todavía no han almorzado, buenas tardes para los que ya lo hicieron, así como Bernie Salazar y nuestro invitado de hoy, que dice que el hombre almuerza temprano porque así tiene energía para funcionar el resto del tiempo. Como ustedes verán, ya de entrada vamos a presentarlo. Se trata de Roberto Calvarese, es un conocido profesional del derecho con múltiples actividades por delante. Además es también columnista del Sol de Margarita y es uno de los personajes de los profesionales que está encargado del diseño jurídico de la reforma de la ley o de la nueva ley, del proyecto de nueva ley de Puerto Libre, tema sobre el cual vamos a conversar con él a lo largo de este programa. Bernie. Bienvenido a www.elsoldemargarita.com y su programa Entre Coche y Cubagua. Recuerden que nuestras redes sociales, @MarcoViverni, @SolDeMargarita sin la E, y nuestro correo entrecochiquihuahua@gmail.com. Bienvenido, Roberto, a nuestro programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a darle un saludo, por supuesto, como hacemos siempre, a nuestro equipo técnico, hoy con Daniel Monagas en la coordinación y, por supuesto, la cooperación de todo ese equipo integrado por Yorín Rodríguez, Roger Ferrer, Daniel Ramírez, todo bajo la dirección general de Mariela Contramaestre y con la cooperación del equipo completo de Sol de Margarita. Y bueno, de entrada vamos a comenzar con los titulares. Hoy tenemos que advertirle a nuestros oyentes, a las personas que nos sintonizan, que este es un programa que está siendo grabado el día jueves 25, porque nuestro invitado de hoy, y tenemos interés en que estuviera en el programa esta semana, no va a poder estar el viernes aquí y en consecuencia decidimos grabarlo, de manera que ustedes saben pues que hoy no va a poder haber interacción en vivo con el público, pero sin embargo recibiremos con mucho gusto todos sus mensajes, todos sus comentarios y le daremos respuesta en todo caso en las siguientes emisiones de Entre Coche y Cubagua. Y entonces vamos a comenzar con el titular de hoy jueves, de este jueves, que se trata de un titular que deja mucho para el comentario. Alcaldías sin recursos para pagar incrementos este año. Se refiere, por supuesto, a los incrementos salariales decretados recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Diría mi abuela, cuando el pobre lava, llueve. Sí, así es, porque yo lo he venido sosteniendo y creo que nuestro invitado tiene algún criterio sobre el particular, que estos aumentos que se producen así como sacados del fondo del sombrero del mago, no tienen mucho asidero desde el punto de vista económico y lo que sirven es para potenciar, para multiplicar la inflación. Ya lo habíamos advertido cuando comenzaron a darse estos rumores de un nuevo aumento en este año. Y efectivamente los precios de los productos se dispararon una vez conocido el anuncio oficial. Antes, cuando ya se rumoraba, ya empezaron a subir los precios y cuando se produjo el anuncio, bueno, los precios se volaron. Y para completar la novela, entonces resulta que las alcaldías en este caso, y tengo entendido que todavía la gobernación tampoco dispone de los recursos necesarios para pagar ese aumento. Es decir, anuncios cuyo beneficio uno tiene que poner entre comillas, ¿no? En duda, porque ciertamente hay que ver el queso a la tostada. Bueno, el riesgo que yo veo de esto es que si ustedes analizan el porcentaje de aumento de los últimos incrementos salariales, se van dando cuenta de que cada vez son mayores. Eso no significa otra cosa que pareciera que debemos darle la razón a los analistas que advierten de un peligro de la llegada de lo que se denomina en economía la hiperinflación. Porque si bien tenemos una economía muy grande, en los últimos 2 años todavía no hemos llegado a esa cifra que maneja la ciencia económica,
que plantea la palabra hiperinflación. Pero cuando tú vas haciendo aumentos cada vez más sustanciosos, entonces estás decretando que en vez de ir hacia abajo, vas hacia arriba en la escala de aumento y por ende nos acercamos cada vez más a esa peligrosa expresión que destruye literalmente el aparato productivo, que es la llamada hiperinflación. Es un poco lo que pasó en Argentina. En Brasil, ciertamente. Hace algún tiempo. Correcto, Bolivia, o sea, Suramérica, Perú. Suramérica tiene un legado muy triste con la materia. En Argentina, en Brasil subían los precios de los salarios todas las semanales, eso es semanales, correcto. Todos los lunes retrotraías el aumento al viernes pasado. Entonces, claro, no estamos en esa situación, pero cuando ya el vicepresidente advierte que en cualquier momento viene un nuevo aumento para ganarle a los nuevos aumentos, eso es el perro dándole a la cola y eso probablemente nos conlleve a más problemas económicos. Bueno, sobre este tema abundaremos en el resto del programa, pero vamos ahora con el siguiente titular. El titular del jueves 25, ayer, del miércoles 24, transporte público duplicó sus tarifas en Nueva Esparta. Chúpate esa mandarina, diría nuestro recordado amigo y colega Oscar Llanes, ¿no? Sí, es que apenas es una consecuencia. Caemos en lo mismo, sí. Caemos en lo mismo, sí. Una consecuencia de lo otro. Ya los transportistas también empiezan bueno, si le subieron a todos el salario. El problema de la inflación es que no tiene víctimas, en el sentido de que todos somos víctimas, no hay una identificada. Es inútil tratar de encontrar es inútil preguntarle a la gente si está de acuerdo o no, por ejemplo, con un incremento. Ya se sabe que la gente va a decir que no, pero por otro lado los transportistas también tienen derecho. Entonces, el problema no es ver a ellos quiénes son los culpables. Tienes que atacar la estructura económica de las políticas que haga el gobierno central. ¿Y tú observas, Roberto, que hay alguna, digamos, política en esa dirección que tú mencionas? Bueno, hubo un interés cuando el recién defenestrado ministro Pérez Abad tomó las riendas de la materia económica y parecía que la planificación a mediano y corto plazo iba dirigido hacia eso. No he escuchado de las nuevas autoridades cuáles son los objetivos que tienen y hacia dónde quieren encarar la materia económica. Bien, estos criterios son interesantes que ustedes lo conozcan, amigos, y además que reflexionen sobre ellos, porque estos son momentos en que el país necesita de participación de la gente, de conocer sus opiniones y la sociedad en general conocer hacia dónde vamos en Es correcto. Tanto en el orden económico como en los demás aspectos de la vida nacional, la parte política, la parte social. Pues el problema porque todo está interrelacionado, ¿no? El problema es, Marco, que no hacen... si tú no sabes de eso, de esta materia, debes consultar a la gente que sabe, porque ya es una cuestión que ha fracasado, hay que ponerle nuevo paradigma, nuevas cuestiones para que sigan adelante, si no... Lo que pasa es, en mi humilde opinión, que la presión política hace que el gobierno esté tratando de mantener, digamos, el status quo de las políticas que venían siendo lideradas por el extinto presidente Chávez, que si bien eran válidas en un momento cuando el petróleo costaba $100 y la economía del mundo era otra, hoy, si bien ellos saben que no son políticas más actualizadas, el temor de seguir perdiendo terreno político hace que te permanezcas en esa zona de confort muy entre comillas por todos los problemas que están encarando, pero lo ven menos arriesgado que enfrentarse a cambiar una estructura económica porque es un salto al vacío que no sabe hacia dónde lo puede conducir. Es mantenerse en el poder a toda costa. Mientras se pueda mantener el poder político, exactamente. Bien, vamos a volver entonces al pasado, pero vamos a irnos 10 años atrás con un interesante titular que justamente de un hecho que ocurrió justamente hace 10 años. Estábamos en el fragor de la precampaña presidencial de 2006 y en esa oportunidad pues hubo una serie de candidaturas muy numerosas, una enorme cantidad creo que había como 17 candidatos presidenciales y entre ellos uno muy particular que es la noticia que vamos a refrescar hoy. Dice el titular de Sol de Margarita del jueves 24 de agosto de 2006 en la página 38 y además reflejado en la primera página en la leyenda principal, en la foto principal.
El titular es el siguiente: Rauseo reta a Chávez a contar los votos. Y en la fotoleyenda se hablaba con el titular de reto y reflejaba la presencia de el conde del Guácharo, el consabido y el conocido conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, presentando su candidatura a la presidencia de la República acompañado de un burro en la sede del Consejo Nacional Electoral, como ustedes pueden observar en la pantalla de sus computadoras, de sus de los quienes nos están siguiendo en vivo, porque y llama poderosamente la atención, ¿no? Cómo en ese tiempo la política tenía un alto contenido, digámoslo, folclórico, digámoslo de esa manera, porque resulta poco o muy singular que un humorista, para no decir cómico, porque hay quienes establecen diferencia entre uno y otro, presente su candidatura y lo haga además acompañado de un asno, de un burro. Bueno, actualmente en Italia el principal partido de oposición está precisamente liderado por un ex humorista. Hace poco creo que en Guatemala ganó las elecciones también un candidato presidencial salido de la televisión. No es anormal ver personas que se aprovechan o se apalancan de ese portaaviones que te da un medio de comunicación tan masivo como la televisión para en momentos de crisis plantearte una alternativa, una salida a vacíos políticos. Lo que pasa es que desde mi punto de vista tenía plomo en el ala porque estamos hablando de un periodo donde el presidente Chávez tenía absolutamente liderado la política del país y sus expectativas eran nulas. Quizás marcó inoportunamente su lanzamiento y eso ya le restó validez para los próximos acontecimientos. Claro, además que terminó retirándose. Sí, no recuerdo muy bien, sí. Él se retiró después. Sin embargo, es bueno recordar, por ejemplo, ya que mencionabas que lo que ocurrió en otros países, que un actor de cine ocupó la presidencia del país más poderoso del mundo. Así es, Ronald Reagan. Sí, claro. Y el actor... Y Schwarzenegger fue gobernador de California. Claro. No, De manera que el hecho de que sean humoristas o artistas... No te desmejora las no posibilidades. la condición A lo mejor como humorista era más serio que político. No, y que dicen que el humor es una cosa muy seria. Sí. Solía decir Zapata, ¿no? El humor es una cosa muy seria. Bueno, vamos esta es mi primera parte, vamos a un video. Malagueña Margariteña interpreta Gualberto Ibarret. Y ya regresamos. Una noche de encanto y poesía, una noche de encanto y poesía, tu alma amor juraba con pasión, se hincaba, madre mía, de rodillas a rezarle a la Virgen del Valle una oración, una noche de encanto y poesía. Triste paloma con tu pluma blanca, triste paloma con tu pluma blanca, que vienes a dormir a mi ribera, y yo le pongo para que descanse una hermosa y lindísima palmera. Triste paloma con tu pluma blanca,
Serena está la mar y azul el cielo. Serena está la mar y azul el cielo. Luego buscarás mi corazón, sirena. No puede ir pues se encuentra enferma, que la han herido con la flecha voladora. Serena está la mar y azul el cielo. Ave que cruzas el espacio libre, ave que cruzas el espacio libre, batiendo sin cesar tus alas de oro. Si llegas a cantar donde ella vive, dile cantando que por ella lloro. Dile cantando que por ella lloro. No me obliguen que cante que no puedo. No me obliguen que cante que no puedo. Me duele el alma, me duele el corazón. Se me acabó la voz y el resuello. El canto me oprime la respiración. Ay, no me obliguen que cante que no puedo. Y continuamos con nuestro programa Entre Coche y Cubagua, hoy con nuestro amigo Roberto Carvarese, hablando ya en este espacio, sí, agarramos con él lo que es la ley de Puerto Libre, la reforma, porque ya la ley está lista, esto es lo que es una reforma de la ley de Puerto Libre, y seguimos pues en este su programa Entre Coche y Cubagua. Roberto, así grosso modo, ¿cuáles son las reformas más importantes del proyecto que ustedes han venido trabajando en torno a la ley de Puerto Rico? Bueno, básicamente lo que se ha querido es, tomando la ley base que viene de cuando funcionaba el congresillo en los primer periodos del presidente Chávez, es adaptarla pues a la realidad actual de la isla de Margarita. Ha cambiado muchísimo, no solamente la isla, ha cambiado el país, ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, y lo que se pretende es darle los correctivos necesarios para que esta ley tenga vigencia y tenga una actualidad, no solamente respecto de los actores directos, que son los comerciantes y los importadores, sino toda la gente que hace vida en la isla de Margarita. En lo particular, yo que soy pues consultor jurídico de la Cámara y que desde hace pocos meses estoy involucrado, reconozco que antes de entrar en el mundo de la Cámara de Comercio, uno ha tendido a ver siempre a los comerciantes como un mundo muy alejado del día a día de la isla de Margarita, a pesar de que históricamente el Puerto Libre ha sido médula de la economía de la isla. Entonces creo que esta ley en el fondo lo que quiere es acercar a todos los sectores para que se entienda de que el Puerto Libre puede ser un beneficio no solamente para aquellos que hacen vida en el comercio, en las importaciones, en la producción, sino para el resto de todos los que hacemos vida en el Estado de España. ¿Hacia dónde más o menos se han marcado estos cambios, esas propuestas? A facilitar el proceso de importación, a reconocer una responsabilidad social de parte de aquellos que se enriquecen con la actividad de importación y la actividad comercial, y a favorecer el proceso productivo.
También enfocándonos dentro de las prioridades que el gobierno central tiene para el país dentro del mediano y del largo plazo, hemos entendido de que debemos dejar de ser un país netamente importador y es hora de que también pongamos pues los cerebros de nosotros a producir porque hasta la situación geográfica de la isla de Margarita es interesante, porque yo siempre digo que somos el extremo norte ahora del Mercosur y el extremo sur de todas las islas del Caribe que conforman el CARICOM, y que son muchísimas islas que tienen muchas dificultades de infraestructura, de producción, de servicios, y la isla pudiera complementar la vida de todas esas islas. Roberto, yo recuerdo hace unas cuantas lunas de eso, cuando incluso comenzaba yo a trabajar acá en Margarita como periodista, y de hecho aún antes, porque mi tesis de grado fue un gran reportaje sobre los efectos sociales y culturales del Puerto Libre. Interesante. Y recuerdo que hubo una época en que se practicaba aquí una especie de, y valga la repetición, de práctica comercial que consistía en pagar lo que llamaban royalty por el derecho a usar marcas, en el caso de ropas que se hacían en Venezuela y que se hacían incluso en Margarita. Había empresas que tenían una serie de costureras regadas a lo largo del territorio margariteño que confeccionaban ropa a las cuales se les colocaba la etiqueta, cumpliendo con algunos parámetros establecidos por la marca. Se le colocaba pues la etiqueta y se vendían, por supuesto con las salvedades que eran, con la aclaratoria de que eran ese tipo de confecciones. Eso ahora forma parte de ese proyecto. ¿Hay algún estímulo para el productor? Bueno, yo creo que es lo que se busca. Yo creo que se busca de que le demos chance a más personas, y no solamente aquellas que tienen el poder económico de importar y de comercializar, sino también el de producir para nosotros mismos en primer lugar, de producir para el resto del territorio nacional y de producir también con efectos exportadores, porque si tienes una moneda débil, como actualmente es el bolívar venezolano, incentivas a la gente a generar divisas para su propio beneficio. De allí que hay una propuesta que en vez de llamarse Ley de Puerto Libre, se llame Ley de Puerto Libre y Producción. Correcto. Entonces, es una reforma ampliada, como la llamo yo. Sí, porque que Margarita siempre fue una de las islas más productivas del Caribe. Y ha dejado de serlo. Sí, entonces aquí agricultura y desde los Guayqueríes era el centro por la parte estratégica. Entonces, quizás en un momento determinado, inclusive la parte de artesanía, nuestra artesanía siempre fue utilitaria. Luego, a raíz de la zona franca de Puerto Libre, la artesanía pasó a ser decorativa. Cuando y llegamos aquí, Roberto, a tener en la zona franca y en Puerto Libre productos del Perú o de otras partes, y le ponían Made in Margarita. Eso es correcto, y los artesanos que caminaban las playas de Margarita eran todos venidos de fuera de la isla. Yo creo que lo que se quiere de alguna manera es que el beneficio de la actividad del Puerto Libre se expanda a todos los sectores que hacen vida social en el Estado. Si ese objetivo no se cumple, esta reforma entonces tiene una patacona, al menos desde mi visión. Pero eso plantea retos muy grandes, es muy correcto, importantes, porque ya trasciende del hecho de simplemente de buscar la manera de conseguir cupos en dólares. Sí, no es una ley pedigüeña, no es el perfil que se le ha dado a la ley. De hecho, lo que se quiere es, eso incluso aparece muy claro en un articulado del capítulo de la producción, y es que cada persona tiene que pues generarse sus recursos para su actividad productora. Claro que con ciertos beneficios fiscales estamos creando unas exoneraciones de impuestos para que la gente se incentive, y algo muy importante respecto de lo que tú hablabas, que aquellas propuestas que incentiven el agro, aquellas propuestas que incentiven el cuidado ecológico de la isla y aquellas propuestas que generen nuevas alternativas eléctricas de producción de energía para ahorrar a la tradicional generación eléctrica de la isla, van a tener un extra en los incentivos fiscales. Es un poco apoyar la innovación que le convenga, digamos, en este momento a la isla. De ahí que el sector cultural también quiere ver involucrado en lo que es la reforma de esta ley, porque el sentir, queremos que la ley también tenga la parte de la identidad. La identidad
que el margariteño, el insular, el espartano se vea reflejado también en la ley, porque eso ha sido uno de los detalles que ha dejado, porque la gente no se identifica con el puerto libre y la zona franca. Sí, sin embargo me ha llamado la atención porque previo a todo el trabajo ya de redacción que hubo con la reforma, de hecho está explayado en la exposición de motivos para la reforma de esta ley, se aclara incluso el origen histórico que tiene el puerto libre, que viene del decreto que desde Guayaquil dictó Simón Bolívar para la isla de Margarita, y después pasó por los hermanos Falcón, pasó por Cipriano Castro, pasó por todo el componente político que ha sido la historia republicana del país. Entonces me llama la atención que algo que está tan sentido y tan vinculado al Estado Nueva Esparta, en este momento no tenga esa conexión social con la gente que hace vida en el Estado Nueva Esparta. Cuando el decreto de Guayaquil, el pueblo, hay unos documentos donde el pueblo margariteño se opuso a eso. O sea, hay unos documentos donde no gustó. Y después, bueno, de hecho no tuvo en ese momento mayor trascendencia y quedó en el papel. Sí. Y después la reforma de 1905 de Cipriano Castro, tampoco la gente tardó poco ahí. Bueno, pero yo creo que eso lo que te prueba por un lado es que el pueblo guayquerí es muy conservador. Evidentemente la gente autóctona de la isla siempre ha sido muy celosa con su acervo y con su propio patrimonio, y por otro lado que se ha visto siempre como leyes que favorecen a pequeños grupos. Entonces creo que es obligatoria que esta ley, antes de que sea una realidad y de que salga promulgada, hay que acercarla a todos los sectores y hacerle pues las modificaciones que sean necesarias para que ella llegue. Y hablando de eso, deberíamos entonces mencionar el tema de esta corporación que se crea precisamente para que con ese sacrificio económico que van a hacer los comerciantes, los importadores y los productores, se generen recursos importantes a favor de toda la isla de Margarita. Vamos a detenernos un poco en esto de la corporación, porque sería interesante conocer si esto es la reedición de Fondene como tal, o si plantea algunas características diferentes, de cómo funcionaba el Fondo para el Desarrollo del Estado. Bueno, hablar de reeditar Fondene sería ya asesinar el bebé antes de que eche su primer llanto. De manera que me preocupa la palabra reeditar, porque pareciera que queremos hacer una copia de algo que fue fallido. Lamentablemente, por muy cosas buenas que en su momento haya tenido Fondene, el proyecto de Fondene no llegó, y por eso es que hoy en día carecemos de una institución que favorezca ese tipo de actividades que queremos impulsar. Lo que queremos es darle, número uno, el perfil legal que no tenía Fondene. Eso es importante, porque en el momento en que tú lo incluyes dentro de un marco de ley, ya tiene una aceptación obligatoria por parte no solo de los comerciantes, sino de la población en general. Cuando Fondene no era obligatorio. Es correcto. Ahí nació el primer problema. Eso era uno de los problemas que tenía Fondene, que la contribución debía ser voluntaria. Correcto. Entonces después obligaste a la gente con procedimientos judiciales. Entonces cuando a ti te vienen con un juicio a obligarte a pagar, olvídate que ya tú no vas a tener una vinculación con ese ente. Y segundo, si de paso esos pocos recursos que llegaron no fueron bien distribuidos, porque entonces hubo malos manejos, etcétera, lamentablemente la población en general una vez más vio mal a ese ente. Lo que te pienso, yo estuve leyendo la ley, es tomar lo bueno de Fondene, porque no todo fue malo, y buscar ahora la forma de que esta gente se vea obligada, porque antes era así como ustedes dicen, era por iniciativa, pero ahorita es obligado, que es un punto importante. Y otra cosa que cabe resaltar es que queremos la participación de los entes del Estado, pero evitando la politización de algo que debe ser a favor de los que hacen vida en el Estado, y no que se desvíen esos recursos para otros fines que no son los que están contemplados en la ley. Llegó un momento que Fondene era la caja chica de algunas cuestiones. Ciertamente. Sí. Bueno, pero precisamente quizás ese ha sido uno de los puntos álgidos de todo este desarrollo, todo este proceso del Puerto Libre, porque como ya hemos dicho, lo hemos comentado otras veces y lo estamos comentando hoy, el Puerto Libre ha estado, igual que ha pasado con el turismo, que son actividades que se han visto como desvinculadas del resto de la población de la región.
región. Lo cual es una lástima. Lo cual es una lástima. Pero entonces sería interesante precisar, por ejemplo, algunas líneas maestras, cómo producir esa vinculación de la actividad económica propiamente dicha del sistema del régimen de Puerto Libre con la cotidianidad del pueblo margarita. Es importante destacar que desde mi visión, que si tú logras hacerle entender a toda la población en general los beneficios directos e indirectos que va a conllevar una verdadera y equilibrada distribución de riqueza en una isla donde el turismo y el Puerto Libre sean protagonistas, yo estoy seguro que cualquier persona con 2 dedos de frente te va a apoyar la iniciativa. El problema es, y ahora agreguémosle el problema de los últimos años con los dólares, que ha prácticamente hundido la credibilidad de un sector que en su momento dado era protagonista de la economía. Yo estoy seguro que nosotros 3 salimos con estos micrófonos a la calle y hacemos una encuesta aquí enfrente del diario y le preguntamos a la gente cuál es la visión que tienen del Puerto Libre y la gente inmediatamente lo relaciona con negocios, guisos, dólares atravesados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta ley lo que tiene que lograr es un punto de partida a una nueva isla de Margarita en donde de verdad la gente sienta que con buenos salarios, que con buena inversión, que con buenos puestos de trabajo directos o indirectos, si hacemos un estudio de lo que puede ofrecer la isla de Margarita en el mundo globalizado de hoy, Margarita sigue siendo una isla propensa al turismo, al Puerto Libre y a la actividad agroindustrial. Yo particularmente creo que esos son los... Y cuando digo Puerto Libre menciono producción porque es precisamente una ley que se está ampliando y que va más allá del simple comercio y trata de abarcar también el sector de la producción. Si es una isla que produce, es una isla que comercia con ventaja respecto del resto del territorio aduanero nacional. Es una isla turística y es una isla que le lleva bondad y beneficio económico a toda la población. Estoy seguro de que vamos a contar con el apoyo de todos los que hacemos vida en este estado. Ahora bien, hay una contradicción, porque es cierto que eso que tú mencionas, hay una especie de rechazo, digamos que natural al Puerto Libre, pero al mismo tiempo cuando tú hablas de que el Puerto Libre está en peligro, entonces viene y dice, oye, ¿qué hacemos con los 80.000 empleos que hay en el Puerto Libre? ¿Cómo le damos trabajo a los margariteños? Que en principio fue una de las motivaciones que sustentaron la creación de la zona franca y la conversión luego a Puerto Libre. Pero es que precisamente voy hacia eso. Yo quisiera en lo particular ver una isla, por ejemplo, en donde la media del ingreso de las personas que trabajan para el Puerto Libre fuera superior a la media de los ingresos del resto del territorio nacional. Porque ¿qué pasa? Que si el comerciante se favorece respecto del comerciante de tierra firme y por ende gana más dinero porque está trabajando en un territorio que aduaneramente te favorece también a tus empleados, claro. Favorece también a tus subalternos. Entonces creo que es un tema que hay que atacar. La extensión de la bondad no puede llegar hasta el beneficio del sector privado. La extensión de la bondad de un Puerto Libre, de una zona franca o de cualquier zona donde tú tengas un beneficio fiscal, aduanero, etcétera, tiene que ir más allá del protagonista y tiene que abarcar todos los renglones de la isla. Tiene que abarcar incluso el que se dedica a tener un grupo de música autóctona en el último rincón de la isla. Ahora lo que hay que ver es cómo le va a llegar ese beneficio a ese último rincón de la isla. Ese criterio está expresado. Bueno, al menos es lo que hemos tratado de discutir, por eso es que esta corporación va a manejar recursos cuantiosos y hay que ver de qué manera se incentiva a los protagonistas a respetar ese norte. Claro, porque mira, el margariteño siempre fue emprendedor, emprendimiento, entonces siempre decíamos cómo se identifica el comercio con la identidad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces tuvimos aquí gaseosa espartana, ¿no? Tuvimos alimentos del Faro. ¿Cierto? Ron en competencia con lo tradicional que venía de tierra Ron firme. Altagracia, o sea, ya tú decías, gaseosa espartana, eso de aquí. Correcto. Inclusive el primer ferry Virgen del Valle, o sea, la gente se identificaba con el negociante, con el emprendedor. Autóctono. Ese era porque cuando hubo la diáspora que todos salieron de aquí se quedaron la gente que fueron unos emprendedores. Entonces, ¿qué pasó después?
esto viene a cubrir lo que es el contrabando. El contrabando aquí en Margarita era normal. Todos sabíamos dónde estaban los contrabandistas, e inclusive había una prerrogativa, Era el sostén era una económico de la cuestión, región. Exacto, de los que se quedaron. e inclusive pues, tenemos documentos de 1775 donde por la guardia tuviste que poner un puesto de guardia para evitar el contrabando, o sea, pero Margarita siempre fue ese sistema de contrabando. Sí. O sea, aquí conocíamos Ese manejo velado de una economía underground. Aquí era tan cómico la cuestión que tú sabías quiénes guardaban el contrabando y qué casa, o sea, y aquí nos ¿Y qué poníamos- productos y aquí nos encontraban? poníamos los pantalones Ruston Mire, y lo demás, ¿no? Allá en Paraguay los contrabandistas tenían sus distribuidores en los pueblos, ¿no? Y había siempre alguien que pasaba el dato, mire, avísenle a fulano que mañana va a la recorrida de la Guardia Nacional para su casa. Entonces venían y trasladaban de la casa del vendedor, del distribuidor de contrabando en el pueblo, La cambiamos a a la los otra. vecinos, Claro. para que cuando llegara la comisión de la Pero Guardia ¿por qué Nacional había no esa, pasara nada. esa complicidad? Porque la gente estaba consciente que era el sustento de la Exacto, familia claro, margariteña. claro. Entonces se identificaban más con el contrabando que después con el puerto libre, que era De que hecho, era Ciertamente, que era- porque el contrabando al parecer ampliaba la red de Ganaban beneficios. todo, ganaban Eso todo, es correcto. eso es correcto. Entonces, De si hecho, no logramos darle ese enfoque al cambio, siempre va a haber una ruptura entre la base social y el grupo que está realizando la actividad del puerto. Como dato anecdótico hay que recordar que las primeras licencias de Zona Franca se las dieron a los personajes que eran los grandes contrabandistas. Eso Claro, es de la correcto, eso es Como correcto. una manera pues también De oficializarlos. Es más, Roberto, Les lavaron la cara. Hubo Sí. un momento determinado que ya los entes, los Guardia Nacional, o sea, decían no se metan con los transportes, le quitaban nada más que la mercancía. Si Sin llevaban- tocar el si llevaban- aparato. Si llevaba una cava con doble fondo, tal, que no, tranquilo, quiten nada más que la mercancía. Pero Y no le se dejen metan- la cava. O un barco, una lancha. Sí, porque en el fondo se estaba claro que era una economía no reconocida, pero existía Existía. y favorecía a toda la gente que vivía en la isla de Margarita. De allí salió que estos pantalones que tenemos en otro puesto se llamaban en aquel momento Guayacán. Guayacán era el nombre de estos pantalones, los blue jeans, pues. Pero tú has conocido la palabra cachicamero. No. Dile, Marco. Bueno, que el chicanero justamente es una expresión que nace a raíz de la zona franca y de Puerto Libre, una expresión margariteña para identificar a las personas que venían de otras latitudes o a margariteños que se dedicaban a esa actividad de comprar mercancía en la zona franca y en el Puerto Libre e ir a venderlas a Costa Rica. Ese Aquellos era- sacos de... Sí, Exacto. exactamente. Recuerdo que yo era pequeño y veía esas filas de esos sacos en el ferry. Así es. Bueno, es los que eran de material. los vallaqueros de hoy, pues. Correcto. Sí, bueno, muchos licores, Mucha ropa. lencería, Correcto. mucha ropa que se vendía luego Las en Puerto toallas. Rico, en Caracas, en Valencia, y que la gente obtenía una ganancia por eso. Siempre, por supuesto, vendiendo por debajo del precio de la ropa en Costa Firme, lo cual le varió que el comercio nacional Enemistara. se convirtiera en un enemigo feroz Claro. del Puerto Rico. Claro, pero siempre ha sido así, no solamente en la legislación venezolana, sino a nivel internacional. Las islas necesitan siempre de una protección especial respecto de tierra firme, porque si no, las bondades y los beneficios de tierra firme terminan engullendo a todas las islas en general. Y la otra palabra que tenemos es escotero. Escotero, tú tampoco has escuchado. Bueno, este forma parte de nuestro léxico insular, que siempre traemos al programa dos palabras. Y el escotero es una persona que viaja solo, así por la costa, así. O sea, no quiere que Roberto no quiere que lo vean hoy, entonces se va como Morral liviano, como escondidito decían. por ahí por la costa, escotero. Sí, con poco equipaje, Con poco morral equipaje. liviano, decían, Que era lo decían con- antes los- Que era lo contrario del cachicamero, porque el cachicamero llevaba un saco Gigante. y el escotero iba como muy tranquilito. ¿Qué llevaba el escotero? Nada. No, el tranquilito. escotero es un hombre Iba por la sigiloso, costa. una persona sigilosa, Discreta. Discreta. a veces con mala maña y por tanto necesitaba salir, fugarse rápidamente, desplazarse sin mucho Sin ser visto. sin mucho impedimento, ¿no? Casi que de manera clandestina incluso. Entonces nuestras palabras de hoy en el programa cachicamero y escotero, que ya Roberto se aprendió un poco de las palabras de nuestro léxico insular. Conozco más de un escotero. Sí, cómo no. Roberto, ¿cuándo llegas tú a Margarita? Yo llego en el año 1993. Yo me parece recordar que tú viniste en tiempos en que Irene Sáez... No, después. Irene fue en el 99.
Pero sí es cierto de que cuando ella decide lanzarse en el estado Nueva Esparta, yo tenía una gran amistad con personas de su entorno y me pidieron pues que ayudara a impulsarla y a establecerla en su primera campaña como gobernadora. Sí, primero en la campaña y después porque de alguna manera yo formaba parte de lo que se llamaba el movimiento Quinta República. Y la candidatura de Irene contó con el apoyo del presidente Chávez y de todo el aparato del movimiento Quinta República. Terminadas esas elecciones en donde ella arrasa con esa elección, pues parte del equipo que trabajó era como que debía ser incorporado personas vinculadas al movimiento Quinta República. Y yo fui una de esas personas pues que después quedó. Hicimos un gran sacrificio, lamentablemente sin resultados, y ya sabemos cómo fue a parar toda aquella historia. Y ahora estás en Tecochihuahua. Exacto. No, ahora estoy con una visión muy objetiva de la vida, y después de 23 años en la isla de Margarita soy un fiel y acérrimo defensor de la insularidad. Y he aprendido de que uno debe definitivamente irse por lo que beneficie al entorno y a la calidad de vida donde uno esté. De manera que cualquier ideología, cualquier partido, cualquier propuesta cuenta con mi apoyo cuando sea en beneficio de nosotros y contará con mi crítica pues cuando no lo sea. Creo que es momento de escuchar la segunda pieza musical de hoy, pero luego volveremos ya en la parte final del programa para precisar algunos detalles ya sobre la parte netamente económica, los cupos, los dólares, las divisas, cómo se trata eso en el marco de esta reforma. ¿Cómo no? Polo margariteño con Francisco Mata. En Santa Ana y un castillo Santa Rosa, donde probó su heroísmo la mujer venezolana. Un multicolor encanto, la laguna de Arestinga, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros. San Baltasar con su castillo y el fortín de la Caralta, el mirador de Juan Griego que es noche, luna y encanto. Su playa en Brujo Caribe, madre y cuna de las perlas, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonito. Hay una iglesia en Santa Ana y un castillo Santa Rosa, donde probó su heroísmo la mujer venezolana. Un multicolor encanto, la laguna de Arestinga, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros. Van Baltasar con su castillo y el fortín de la Caralta, el mirador de Juan Griego que es noche, luna y encanta. Su playa en Brujo Caribe, madre y cuna de las perlas, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonito.
Bueno, y continuamos aquí entre Coche y Cubagua conversando con Roberto Calvarese, que yo creo que ha sido bien grato esta conversación con Roberto. Repetiremos. Y repetiremos, sí, señor. Vamos a ver cuántas En el visitas. 50. Depende de la visita en YouTube. No, porque ha sido ilustradora, ¿no? Y justamente en esa onda de seguir ilustrando, porque el Puerto Libre es un tema siempre polémico y se tiende mucho también a propiciar confusiones respecto a eso. Puerto Libre tiene muchos enemigos internos y externos. Y en los últimos años, por ejemplo, se ha hablado mucho de que si los comerciantes se enriquecieron, se aprovecharon de las divisas que le daban para sacarlas del país, que si hicieron trampa, pero resulta que no ha habido nada en concreto que pueda afirmar verdaderamente que hubo un importador que se agarró $2 por otra cosa. Es decir, no ha habido ninguna denuncia formal. Bueno, nos quedamos esperando la lista del gobernador. Sí, y resulta que nunca apareció. Entonces, eso da idea de lo difícil que es tratar este tema. Y justamente en la ley, uno de los problemas establecidos ya, conocidos por todos en Puerto Libre, es el problema del acceso a la vivienda. En esta ley, ¿cómo se trata este tema? ¿Cómo se podrá posibilitar y controlar el acceso a la vivienda por parte de los importadores? Sí, pero déjame hacer una aclaratoria. Las leyes buenas, hablando ahora, digamos, de técnica jurídica o de técnica parlamentaria, son aquellas leyes que trascienden más allá de los momentos políticos particulares de una realidad. Si nosotros enfocábamos directamente el tema del control cambiario o el tema de los dólares, le estábamos dando una vida muy corta a la ley. Porque una ley que pretende cambiar una realidad social, económica, política, tiene que ser una ley que dure tiempo. Cuando tú ves un buen código, por mucha crítica que se le haga al comercio en Venezuela, nosotros tenemos un código de comercio que viene de los años 60. Nosotros tenemos un código civil que viene de la época de Napoleón, con todas las modificaciones que ha tenido. Entonces, esta ley no pretende tocar puntos tan vinculados a la actual política económica, porque si esa política económica cambia dentro de unos meses, tú te consigues con una ley que quedó fuera de servicio. Entonces, la ley lo que pretende es darle libertad al comerciante, libertad al productor, le da facilidades fiscales, inclusive le permite la reexportación a los inversionistas extranjeros de sus utilidades, lo cual es un tema importantísimo para generar atracción al capital foráneo, pero no toca esos parámetros relacionados a las actuales y circunstanciales políticas monetarias del país, porque si nos encontramos dentro de un mediano plazo con que eso cambia, ya la ley no serviría. Entonces hemos tenido mucho cuidado de tener una ley que marque un periodo largo de aplicación para que de verdad tenga sus efectos y no que muera en lo que cambie de alguna manera la actual circunstancia. Claro, pero por ejemplo te acaba de señalar una cosa bien interesante, la reexportación de sus utilidades. Cierto. Pero hay un control de cambio. Claro. Decir, ¿cómo se compagina? Estamos tratando, hay un artículo interesante dentro del capítulo de producción que toca de alguna manera la política actual económica del país, y de hecho nosotros le damos al Banco Central de Venezuela un periodo de 12 meses o tantos meses, ahora no recuerdo exactamente, para que dicte unas normativas especiales para el Puerto Libre. Estamos tratando de alguna manera de diferenciarnos del resto de la economía nacional, obligando al Banco Central de Venezuela a dictar cómo va a ser esa política para permitir que lleguen y salgan los capitales que pudieran eventualmente impulsar la producción dentro del Estado Nueva Esparta. Y esa no es una situación que también espera el resto del país, el resto de bueno, esperemos ser por una vez los primeros. Porque siempre se habla de eso. El problema, por ejemplo, con las líneas aéreas es parte de eso, ¿no? Es decir, las líneas aéreas no pueden reexportar sus utilidades, los inversionistas no pueden hacerlo por efectos de... Bueno, precisamente lo que tratamos es de hacerle ver al gobierno venezolano de que la isla de Margarita puede generar su propia economía insular, no dependiente del resto del territorio de tierra firme en cuanto a sus políticas, y le damos esa posibilidad a que nos ayude en cuanto, estoy tratando de conseguirte el artículo, porque creo que le genera un beneficio directo a la
a la inversión en el estado Nueva Esparta. El Banco Central de Venezuela va a tener que dictar una normativa que estipule de qué manera la gente puede reexportar las divisas. De hecho, ya tenemos en el estado Táchira, en el estado Zulia, y actualmente se está aplicando también en el estado Nueva Esparta, la política gubernamental de permitir ciertas importaciones estratégicas en materia alimentaria, en materia automotriz, de repuestos, para traer con los propios recursos y los propios dólares de los importadores mercancía que hace falta inyectar a la economía. Es un poco apalancar eso y que no sea solo producto de un incentivo provisional, sino de que aparezca ya más reflejado en un texto legal. Y con respecto a los cupos, había un cupo No, determinado. El cupo que se está estableciendo es el cupo del pasajero, que no tiene nada que ver con esa palabra cupo que se vinculó mucho con los dólares preferenciales de la última década en el país. Se está ampliando, se está llevando a una tasa de prácticamente $2.000 por persona, 1.800, etcétera. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahí? Actualmente, cuando tú sales con un perfume empaquetado, el guardia nacional que te consigues en el aeropuerto te obliga a pagar por esa mercancía, porque la unidad tributaria está tan devaluada en relación a la inflación galopante que un perfume ya te genera el pago. Eso significa que el Puerto Libre realmente hoy en día no tiene ningún beneficio para el que viene a la isla de Margarita, porque cualquier producto que tú metas empaquetado dentro de la maleta ya tiene que pagar prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos ampliando y estamos diciendo que ese dólar va a ser calculado a la tasa más alta que tenga cualquier estructura del Banco Central de Venezuela, que en el caso actual sería lo que se está aplicando prácticamente a casi 700 bolívares por dólar. ¿Qué se quiere? Correcto. ¿Qué se quiere? Que la gente pueda realmente entender el beneficio de venir a adquirir en la isla de Margarita, porque con la actual estructura está absolutamente desfasada. La gente de Paraguaná también Sí. introdujeron ¿cómo vieron? Incluso la gente de Paraguaná ya tiene aprobada en su primera discusión en Caracas, en la Asamblea Nacional, y nosotros no nos hemos querido pues quedar atrás. Hemos aprovechado además de que en el estado Falcón, esperemos que nos ocurra lo mismo, la votación contó con el apoyo de los votos del oficialismo y de la oposición, lo cual marca un hito dentro de esta pugna actual política que hay por legislar. Si nosotros logramos, y es lo que se quiere con el gobernador del estado, que todas las instituciones oficialistas nos apoyen en la necesidad de crear un nuevo cuerpo de ley que impulse el desarrollo, porque la principal preocupación que debe tener el gobernador es el beneficio de todo lo que hacemos aquí vida. Entonces, si entendemos que tenemos el respaldo del sector oficialismo y contamos con el respaldo del sector de la oposición, ojalá esta ley, con sus reformas normales, en sus discusiones y en su consulta pública, esperemos que cuente con el apoyo unánime de todos los sectores políticos. ¿Ya está listo el proyecto? Fue consignado ya en la Asamblea, Ahora, pero consignado con el tiempo necesario para que de las consultas que se hagan ahora con todos los sectores sociales y económicos de la isla surjan pues las modificaciones que serán llevadas a la Asamblea. Todavía no más discusión. No, porque además está en periodo de receso. La Asamblea entró en periodo de receso y está solamente trabajando en las comisiones delegadas. Ahora, hay una cosa dos interrogantes que se me vienen a la mente, porque antes uno de los criterios que frenaban el diseño, la creación de leyes específicas para las regiones, era que las leyes debían tener carácter nacional, es decir, tenían que ser iguales para el territorio, para todo el territorio, porque, bueno, por aquello de la unidad de la legislación, ¿no? y la igualdad ante la ley de todos los sectores, de todos los venezolanos. Y la otra cosa es también el problema de los impuestos, que en este caso los impuestos, hay también el criterio de la unidad del tesoro, donde todo impuesto tiene que ser también general para todo el mundo, tiene que ser igual para todos. Y era lo que había impedido que en el caso de Fondene la contribución del 1% no se convirtiera en un impuesto, porque se hablaba entonces que iba a ser una doble tributación, o que un impuesto dentro de un puerto libre o una zona franca no tenía sentido.
Claro, Marco, pero precisamente cuando conversábamos antes y él hizo la referencia, Fondene no aparecía en el cuerpo legal. Entonces tú estabas creando con una figura supletoria, efectivamente, prácticamente un pago de un porcentaje, que no es otra cosa que un tributo, pero no estaba reflejado en un cuerpo legal. Fíjate que nadie ha criticado el 1% que pagan los servidores del sector turismo para generar el fondo de promoción turística, porque está establecido en los cuerpos de ley. Pero lo cobran en todo el país. Sí. Lo cubren en todo el país, pero si esa ley, por ejemplo, si esa ley se aplicara de alguna manera especial para uno de los estados y está reconocido por la Asamblea Nacional y por el gobierno central, es absolutamente legal. Porque estamos claros que si existe una ley del Puerto Libre con todos los vicios y los defectos que tiene en su ejecución diaria, estamos claros de que el Estado venezolano le está reconociendo a Margarita y a Coche una particularidad, una diferencia respecto del resto del territorio aduanero nacional. El problema es que no se ejecuta porque entre el valor de la unidad tributaria y la cantidad de regulaciones y normativas que ha creado el gobierno central, cuando vamos a la realidad es una ley, pero es una ley que no tiene aplicación. Lo que queremos es una reforma que de verdad conlleve a un ambiente de Puerto Libre dentro de la isla. Bueno, creo que ha sido bastante ilustrativa esta conversación con Roberto Calvarese. Nosotros vamos a dar paso ahora a la parte... Aunque Daniel está haciendo muchas señas. Sí, que estamos ya sobre el tiempo. Sí, bueno, pero como dice el mismo Roberto, vamos a tener que hacer un segundo programa sobre esto. Pero vamos ahora con la agenda cultural de este fin de semana y luego la despedida del programa. Bueno, hoy a las 5 de la tarde, homenaje callejero al chef Miguel Soler en la avenida Santiago Mariño. Está involucrado en lo de Por la Mar está de moda, hoy a partir de las 5. Sí, bueno, y también, como todas las semanas, todos los viernes, de 4 a 8 de la noche, se va a realizar la cita con el atardecer en el Boulevard Brión de Juan Griego. Esto siempre es grato, ¿no? No tenemos hoy conocimientos de el evento específico que van a hacer, de la actividad que van a cumplir, pero allí todos los viernes en la tarde hay algo sabroso que disfrutar y de hecho el espectáculo del atardecer es imperdible. Y también en Los Robles se suma a esta serie de emprendimientos, 20 para Los Robles, mercado en la plaza. También Los Robles a partir de hoy, emprendimiento, gastronomía. Y las noches de Palacio en Asunción, también a las 6 de la tarde. El sábado, el sábado, a las 5 de la tarde, otra vez en Asunción, el Mercado del Arte, la movida cultural allí en Asunción, como todas las semanas. Y a las 5 de la tarde también, Maneiro Creativo en Pampatar. Y el domingo, la Feria de la Sardina en el Paseo Cultural Rómulo Gallego de Guaraguao en Por la Mar. Oye, Roberto. El domingo también, oye, la gente de Arismendi están haciendo un trabajo interesante, ¿no? Y además muy continuo, muy activo. El domingo, ahora se inventaron una jornada allá arriba en la sierra, todos los domingos. Entonces, desde las 8 a las 12, desde la sierra, hay exposición de emprendedores, venta de hortalizas, flores, toda una serie de productos en ese clima sabroso que es allá arriba en el Parque Nacional Cerro Copey. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer haberte tenido. Me gustaría que alguno de esos emprendedores cubiertos por esta ley pasaran a ser ya formalmente productores, generaran riqueza, generaran puestos de trabajo, y se va a ver que todas esas semillitas que están surgiendo en todas estas ferias locales pueden generarse en una economía formal y productiva para Margarita. Bueno, muchísimas gracias a Roberto Calvarese por habernos acompañado en este programa. A todos amigos, gracias por la sintonía y los esperamos el próximo viernes por este mismo canal. Hasta el próximo viernes. El Sol de Margarita presentó Entre Coche y Cubagua. El Sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be